Carlos, ¿anda por ahí? Sí, acá estoy de cuerpo presente. Buenos días para todos. Yo me pareció verte así como re tempranero. Yo soy, Bueno, los viejitos somos Carlos tempraneros, ¿viste? sí, profe, te voy a presentar, aunque ya sé que es bastante redundante e innecesario, Siempre me porque gusta todos te escuchar queremos cuando y me sabemos y te presentan, dale nomás. conocemos. Sí, 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 porque te ayuda, ¿viste? Ah, A sí, darte fuerzas para hablar de este eso es tema. verdad. Bueno, Carlos es profesor de historia del IPA, es licenciado en historia, magíster en estudios latinoamericanos, hasta 2019 docente de historia del Uruguay en el IPA, un orgullo, docente libre en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, integrante del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente, autor de El Uruguay en Transición, 1981-1985, el 68 Uruguayo, el año que vivimos en peligro, La lucha por el pasado, Historia y Nación en Uruguay, 1920-1930, y de numerosos trabajos editados en publicaciones nacionales y en el exterior. Y uno de los méritos así mayores, Carlos, socio fundador de APU, de nuestra querida APU, y su primer presidente, ¿no? No, el primer presidente, ¿No? recordémoslo justamente en esta fecha, Marcos Gutiérrez. Ah, Marco Gutiérrez, cierto, sí. Bueno, Carlos, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. Les voy a hacer un pedido. Estoy un poco afónico, tengo algún problema de garganta y eso, y la voz me sale un poco confusa, así que si hay alguna cosa que no entienden, pidan una aclaración. Es decir, no sé cuánto tiempo, digamos, si efectivamente la voz sale por el micrófono como uno espera. Bueno, eh, hay algunas cosas que quería. El anfitrión me clausuró el micrófono. ¿Qué me está diciendo? Ah, ¿viste? Mariana es brava cuando agarra ahí el No, pará, muteo. todavía. La censura funciona a toda velocidad. Bueno, No, clima estoy tratando de pre-golpe, la censurar a censura funcionaba. Carmen. Vamos a empezar a dar algunos Perdón. datos en Está paralelo. brava está brava la censura. No, Bueno, a Mirá ver. que te digo una intervení. cosa. Cuando alguien empieza a hablar, queda arriba del que está, del ponente. Entonces lo estoy tratando de mutear y a veces se me salta y aparece para el ponente. Carlos, no es en contra de ti. Perdón. A ver, un pedido de auxilio que me viene por el teléfono a mí, no sé por qué, y es que me dicen que hay gente que quiere entrar y no tiene el enlace. No sé si... ¿Ese es el mensaje? Bueno, eso va a estar difícil, eso va a estar difícil, que me manden un mensaje al celular. ¿Podés pasarle vos, Carlos? Sí, Si me decime. mandan un mensaje al celular 098 A ver. 570 098 570 274. 098 570 274. ¿Es así? Sí. Viste que esto es lo más parecido a la interna de los congresos en Sí, virtual, ¿no? sí, sí, sí. Presidente, por favor, lleva los bizcochos que ya está por empezar la cosa. Me acuerdo. Algo Ese tipo así. de actividades y de ¿A cosas. quién le toca hablar ahora? Ahí está, Barran, tenés un poquito de ¿A esto, quién- de soltar el micrófono y tenés esto. En fin, pero ya como ese... Trajiste el currículum de fulano para presentarlo, por favor, por Dios, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejamos? Una cosa así. Bueno, Carlos, pasale mi Para una celular que yo estoy verificación, atenta acá. para una verificación de tu número primero, ¿cómo me decías? 098 570 274 098 570 570 094 274. 74. Repetí los últimos tres números. 098, ¿Sí? pará, 098 ¿Sí? 570 ¿Sí? 274. Bien. Perfecto. Muy bien. Gracias. Mandale Le pasa, saludos a Ana. muy bien, ya lo recibe. Lo que pasa es que le pasa el mensaje ahora.
Bueno, esta introducción de Cine Verdad dentro de la parte histórica muestra las dificultades de la investigación histórica, incluso para el pasado más reciente, como por ejemplo conectarse en esta cosa que parece pleno presente, pues no, ya está generando historia, ya tiene dificultades. Bueno, vamos un poco a lo que es el tema. Lo que me había pedido la APU es un poco hacer una reseña, una visión del año 1972, que un poco ha quedado en la historia del Uruguay como un año de guerra. Bueno, oficialmente estábamos en guerra, ¿no? Desde el 15 de abril estuvimos en guerra interna hasta, no sé hasta cuándo, porque, sí, hasta que se aprobó la ley de seguridad del Estado, y entonces allí se levantó el estado de guerra interno. El punto, digamos, es que normalmente se centra la narrativa o el repaso de los acontecimientos en ese año. Y entonces dice, bueno, la locura, la guerra civil de ese año desencadenó el golpe de Estado. Y como digamos, en historia siempre tenemos que buscar antecedentes de algo. ¿Qué es lo que se busca en antecedente? Bueno, de esos episodios. ¿Por qué cuál es la causa de la violencia del año 72? Y entonces así se enfoca generalmente al MLN. Entonces, digamos, lo que aparece en la narrativa, lo que se arma, digamos, como narración en todo ese paquete, es la imagen de un país feliz, idílico, una especie de nirvana social donde no pasaba nada, todos éramos felices y indocumentados, como dijo García Márquez, pero de repente a alguien se le ocurrió la idea de copiar a los cubanos, y entonces allí apareció la guerrilla y ahí se pudrió todo, y entonces allí se despertó la ira del Leviatán, como decía Trócoli, el capitán, y entonces allí, digamos, los militares tomaron la iniciativa y a partir de ahí fue que, bueno, como una consecuencia fatal de la acción de los Tupamaros es el golpe de Estado de 1973. Es decir, esa es una explicación, perdón, una narrativa que normalmente corre y que fundamenta lo que se llama normalmente la teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, el demonio de la guerrilla despierta al demonio militar, y entonces entre los dos se enfrentan y queda la pobre población uruguaya, sobre todo con sus dirigentes políticos ahí atrapados en el medio, y no queda más remedio que, digamos, caer en la dictadura. La explicación es muy fantasiosa, ¿no? Muy artificiosa, no responde para nada a lo que son los hechos. Y un poco quería retomar un poco esa parte porque, bueno, conviene siempre refrescarlos un poco, porque la teoría de los dos demonios es muy persistente, ¿no? Es muy tenaz, está permanentemente allí, reaparece, tiene además emisores muy fuertes y muy persistentes. Es muy difícil, digamos, mantener una explicación alternativa cuando sistemáticamente se está utilizando siempre la misma, y además cada vez que un emisor sale a decir la culpa la tiene la izquierda y las Fuerzas Armadas y los militares golpistas, no las Fuerzas Armadas, siempre sale otro a decir, sí, tiene razón, qué bien lo que dice. Entonces ahí, digamos, se arma un esquema difícil de explicar, difícil de romper. Ahora, digamos, si uno mira el punto desde otra perspectiva, hay algunas cosas que conviene tener en claro, así que no son ciertas, que no tienen contacto posible con la realidad. Por ejemplo, la idea de que el país en una época estaba completamente libre de violencia y que era un país feliz, bárbaro, y no había nada de qué quejarse, ¿eh? Concretamente, ese estado paradisíaco se identifica con el neovallismo. En la época de Luis Valleverres había libertades absolutas, irrestrictas, acá la gente podía hacer lo que quería, que sé yo, que sé cuánto, y entonces cada uno hacía lo que le parecía dentro del marco de la ley, y éramos todos felices. Por supuesto, esa situación no existe en ningún lado y tampoco existía en Uruguay. Es decir, no ocurre, digamos, ese espacio en el cual, no ocurre ese lugar, decía, en el cual los cronistas policiales están faltos de trabajo y se dedican a escribir otras cosas, y los diarios no tienen de qué informar porque prácticamente no se cometen delitos. No es así. La violencia es una característica de la sociedad, de todas las sociedades, y también de la sociedad uruguaya. Hay un nivel de violencia persistente que siempre es percibido por algunos como muy alto,
Siempre hay, digamos, piensen que en pleno periodo neovallista hubo gente que reclamaba la pena de muerte para algunos delitos además cometidos por menores de edad. Entonces, vayan viendo hasta qué punto, digamos, esa mirada culpabilizante sobre la sociedad y sobre los que cometen delitos en la sociedad es una característica persistente, ¿no? Ahora, dentro de ese conjunto hay varias cosas que van apareciendo y que, digamos, conviene señalar. En principio, uno tiene algunos elementos para manejar. Ahora que se han abierto los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos y muchos archivos internos, se ve con bastante claridad. También hay en algunos testimonios de gente de la época, que el Uruguay era un centro de actividad de la CIA desde mediados de los 50 por lo menos. Digamos, el famoso jefe de los plomeros de Nixon, el que entró a Watergate, Howard Hunt, era uno de los primeros que se instaló aquí como en la estación, como le llaman, de la CIA, desde mediados de los 50. Es decir, allí no había Tupamaro ni nada por el estilo, y ya teníamos al Uruguay metido en la Guerra Fría. Perdón. Si bien es cierto que la CIA no encontraba en el gobierno de Luis Valle Berres mucho eco, incluso Howard Hunt tiene una frase maravillosa, dice: estoy convencido de que Luis Valle Berres es comunista. El punto, digamos, es que más allá de lo que el gobierno piense, digamos, se está actuando políticamente, operando políticamente en la sociedad, y hay, según un artículo que apareció hace poco y que también está en los testimonios de aquellos agentes de la CIA, hay colaboración de la prensa. Es decir, hay prensa, fundamentalmente prensa periódica, pero también programas de radio, que transmiten lo que dice la CIA. Divulgan las opiniones de la agencia por medio de sus agentes en la estación. Entonces, hay allí, digamos, una primera cosa a tener presente, y es que el país está tironeado desde afuera, además de sus propias tensiones internas, como cualquier otro país, está tironeado desde afuera por la Guerra Fría. Ahora, el trabajo sobre todo de Magdalena Broquetas ha mostrado que mucho antes de que hubiera ni tupamaros ni nada por el estilo, ya se estaban organizando grupos de derecha. La idea de que el comunismo está pronto para atraparnos y que va a dar el zarpazo y que la sociedad está terriblemente distraída frente a esa situación, es una idea persistente, muchas veces está todavía ahora, a pesar de que ya el comunismo internacional ha desaparecido, pero tenemos algunos que lo mantienen vivo en el discurso. Digamos, esa idea fomentó el estímulo promovido desde afuera, fomentó la formación de grupos de extrema derecha. Grupos de extrema derecha que al principio están muy, muy callados, pero que después empiezan a moverse y van a empezar a actuar. Es interesante, los grupos de derecha son vigilados por la policía como los grupos de izquierda, pero digamos, es diferente, no es lo mismo, es decir, de los grupos de derecha simplemente dejan constancia de que se reunieron, de que estuvieron, en cambio los grupos de izquierda siempre son vistos como potencialmente peligrosos, siempre están allí al borde de la ilegalidad, entonces siempre tienen una vigilancia mucho más estrecha. Pero hay, digamos, acción de grupos de derecha, sobre todo a partir del momento en que los blancos asumen el poder en 1959, a pesar de que en su discurso inaugural el doctor Martín Echegoyen, que asumía la presidencia del Consejo de Gobierno ese día, el 1 de marzo del 59, proclamó que las leyes contra la libertad ténganse por abolidas. A pesar de eso, empezaron a aparecer leyes contra la libertad todo el tiempo. Y empezó sobre todo una campaña de prensa muy fuerte, denunciando concretamente la acción de los comunistas en la sociedad. Una acción que se manifestaba, y esto es interesante porque es una característica persistente, según el diario El País, se manifestaba en la educación. La educación era el gran vehículo por el cual el comunismo se estaba apoderando de la sociedad, y los principales responsables de eso eran los profesores secundarios. Los maestros un poco, pero sobre todo los profesores. Y entonces hay toda una acción política en la época, se forman asociaciones de padres de derecha, justamente para evitar eso. Se forma la ORPADE, Organización de Padres Demócratas,
que hizo en su momento algún congreso en Artigas y donde el gobierno prestó un avión para que llevara a los delegados desde Montevideo hasta Artigas en avión, en un avión de la Fuerza Aérea. Es decir, allí, digamos, hay una connivencia clara entre el gobierno y grupos de derecha para tratar de frenar eso que parece que ellos denuncian como infiltración comunista. Infiltración comunista, para esas cabezas, saben perfectamente qué cosa es, ¿no? Es decir, comunista es todo aquel que dice algo que a mí no me gusta. Pero en concreto, sobre la sociedad eso empezaba a incidir de una manera muy fuerte. Por otro lado, también se está promoviendo, se está profundizando la crisis, y es muy interesante ver que el sistema, las organizaciones sindicales uruguayas empiezan a enfrentar la crisis, digamos, buscando sobre todo una alternativa a la crisis. Es decir, no enfrentar la crisis diciendo si hay inflación quiero aumento de salarios, por supuesto que también lo decían, sino decir, bueno, ¿cuál es lo que está provocando la inflación? ¿Cuál es la alternativa para eso? Y en el año, entre el año 61 y el año 66 se forma la central sindical, la CNT. No es estrictamente una central sindical, pero bueno, no hay otra palabra. Funciona como si fuera una central sindical. No tiene un presidente, no tiene una estructura, no tiene cargos rentados, ¿no? En fin, todas esas cosas, pero funciona como una central sindical. La afiliación, la participación es voluntaria y es como es, no es las decisiones que toma no son obligatorias para los gremios, pero funciona así. Pero lo interesante es que no solo que se forma esta central sindical, sino que además muestra su capacidad de acción, es fuerte, es reactiva, sino que además convoca a un congreso, lo que se llama el Congreso del Pueblo, en el año 65, y de ese congreso, con la participación de técnicos de la Universidad de la República, sobre todo del Instituto de Economía, que habían participado en la elaboración del plan de desarrollo de la CIDE, se elabora un programa, prácticamente un programa de gobierno, que es lo que se denomina el Plan de Soluciones a la Crisis. La CNT adopta el Plan de Soluciones a la Crisis como su programa y empieza a promoverlo, digamos, como una especie de opción política frente a la política que estaba desarrollando el gobierno. Esto es particularmente inquietante en la época, ¿no? En el año 65 esto fue muy preocupante para los sectores conservadores, porque se juntaban varias cosas, ¿no? En primer lugar, el año 65 es un año de crisis, de profunda crisis. Hay crisis bancaria, hay, cierran empresas, bueno, lo más parecido al 65 es el año 2002, para que tengan alguna idea. Por otro lado, digamos, frente a esa crisis, el gobierno queda casi paralizado, es decir, se queda casi sin capacidad de reacción, no muestra ninguna reacción, y los que se muestran más activos son los gremios. Perdón. Hay un detalle muy interesante, que es el siguiente. Había una corrida bancaria en abril de 1965, y el gobierno no tomaba ninguna medida, a pesar de que uno de los consejeros de gobierno había participado en la corrida. Se congeló la imagen. Declara una huelga general por tiempo indeterminado en defensa de la fuente de trabajo. Carlos, estuviste un ratito fuera de micrófono, fuera de mi imagen. ¿Qué habré dicho? No sé. Quedaste en la corrida bancaria de abril. Quedé en la corrida bancaria de abril. Bueno, a ver, ¿qué estará pasando con este micrófono? Bueno, decía, la corrida bancaria de abril fue frenada no por una decisión del gobierno, sino por una decisión del sindicato de AEU, que cerró los bancos, declaró una huelga general en defensa de las fuentes de trabajo, según decían, lo cual también significaba una advertencia para el resto de la sociedad. Miren que los bancos están en mala situación. Y después que AEU declaró la huelga, recién allí el gobierno reaccionó y estableció un feriado bancario. Es decir, como que los sindicatos le iban marcando el camino al gobierno, qué es lo que el gobierno tenía que hacer. Desde la perspectiva desde la perspectiva internacional, el gobierno uruguayo quedó muy mal visto, porque no mostraba capacidad como para gestionar su propio gobierno, sus propias medidas.
Por otro lado, el punto, digamos, que resulta más delicado, no es tanto el tema de la crisis bancaria, sino el hecho de que fuera un sindicato el que le tomaba la iniciativa al gobierno. Es decir, como que el gobierno había perdido la iniciativa y la iniciativa la había tomado el movimiento sindical. En un barrio, digamos, en un vecindario tan conflictivo como el que teníamos en aquella época, que había golpe de Estado en Brasil desde 1964, con dictadura, y en 1966 iba a haber una dictadura en Argentina, la idea de que los sindicatos gobernaban el Uruguay no era muy saludable para ningún gobierno en este país. Entonces, allí es donde empieza a aparecer, digamos, una reacción casi siempre desmesurada del gobierno frente a cada movimiento o frente a cada reclamo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que si ustedes suman un movimiento sindical tan fuerte, capaz de convocar un Congreso del Pueblo que tiene representantes de los más variados sectores, es decir, el Congreso del Pueblo, como su nombre lo indica, no es un Congreso clasista. Allí hay pequeños empresarios, productores rurales, pequeños comerciantes, es decir, allí de todo, además de, por supuesto, obreros. Y promueve un programa que de hecho es un plan de gobierno. Es decir, que lo que está allí en un germen es la posibilidad de un partido de los sindicatos, un partido laborista como el que hay en Europa, como la socialdemocracia europea, como la socialdemocracia alemana, o como el Partido Laborista inglés. Es decir, la posibilidad de que apareciera un nuevo partido que pudiera confrontar con los partidos tradicionales en el marco de la legislación electoral uruguaya, que beneficia sobre todo a dos partidos, pero si un partido tiene la mayoría se queda con todo, eso, digamos, era particularmente inquietante. Allí, el agente de la CIA que estaba actuando acá en Montevideo y que escribió sus memorias, Philippe Agee, dijo que, bueno, que hubo que hacer unas cuantas operaciones para tratar de contrarrestar eso, y una de las operaciones fue, por ejemplo, entreverar la FEU, que era una de las promotoras del Congreso del Pueblo, con la embajada rusa. Otra fue mandar mensajes a los diarios, artículos para que los publicaran, y agradecía, señalaba la particular colaboración del diario El Día, El País, La Mañana, El Debate, etcétera, etcétera, porque eran, digamos, diarios que estaban ayudando a confrontar esta idea. Es decir, la creación del Congreso del Pueblo y la aprobación del Plan de Soluciones a la Crisis fue otro punto, digamos, en el cual los sectores conservadores empezaron a ver el peligro. Y eso, digamos, se ve tal vez más claro a partir de 1968, es decir, allí hay una reforma constitucional. La reforma constitucional es, digamos, el recurso que muestra el sistema político para enfrentar la crisis. No está del todo mal, digamos, pero lo que pasa es que la crisis iba mucho más allá de lo institucional. Pero por alguna razón se pensaba que digamos, el colegiado tenía la culpa. Es cierto, el colegiado de 1963 al 67 debe haber sido el más espantoso de la historia, pero de cualquier manera, digamos, no todo era problema del colegiado. Entonces allí se cambió la Constitución, se estableció una Constitución con más centralización del poder, con más poder del presidente de la República, con más capacidad de acción del presidente de la República, y tengan presente que el colegiado tiene mucha capacidad de acción. El colegiado está compensado por la cantidad de miembros que lo integran, pero digamos, desde el punto de vista técnico, la Constitución de 1952 es una constitución muy presidencialista. Presidencialista quiere decir que le da muchas atribuciones al Poder Ejecutivo. Bueno, ese Poder Ejecutivo colegiado tenía ya muchas atribuciones, se le refuerzan para un Ejecutivo unipersonal para la Constitución del 67. En definitiva, digamos, la medida que se está adoptando es algunas facilidades para poder operar en algunas líneas, digamos, que institucionalmente quedan un poco bloqueadas para el Ejecutivo, como podía ser la gestión de los entes autónomos o como podían ser la gestión de los municipios, pero sobre todo la capacidad de concentrar, digamos, las medidas de represión en la Presidencia de la República, con un sesgo particular, es decir, el gobierno puede decretar medidas de seguridad, puede reprimir paros y huelgas, puede hacer de todo un poco por ese lado. Todos aquellos reclamos que se manifiesten masivamente en la calle son, digamos, reprimidos con cierta facilidad por las normas que da la nueva Constitución,
pero no el lobby personal que se puede hacer en los cócteles, en las reuniones, en ese tipo de situaciones en las cuales, digamos, presidentes y integrantes del gobierno y representantes de las asociaciones empresariales pueden intercambiar y, bueno, sugerir ideas, proponer medidas, etcétera, etcétera. Esa parte la Constitución no la limita, sí limita la otra. Es decir, hace allí una opción, digamos, para, en el nombre del orden, limitar algunas formas de presión y dejar abiertas otras. El año 68 mostró que también había que hacer otras opciones, ¿verdad? Es decir, ya el gobierno había agotado sus créditos con el Fondo Monetario Internacional, había que adoptar medidas que generaban siempre represión y reacciones muy fuertes en las sociedades donde se había adoptado. Es el caso de la Argentina, por ejemplo, en 1967, cuando se adoptó ese paquete del Fondo Monetario Internacional, pero entre octubre del 67, todavía está gestido, y junio del 68, que ya está en Pacheco Areco, allí es donde se adopta el paquete de medidas recomendado por el Fondo Monetario Internacional para frenar la crisis y la inflación, y etcétera, que implica la congelación de salarios y la congelación de precios. Congelación de salarios y congelación de precios, dicho así, suena muy simétrico, ¿verdad? En definitiva, se congela todo, la foto se paraliza, quedamos con una foto fija, entonces todo queda igual, nada cambia, y entonces allí el país tiene tiempo, el gobierno, para tomar medidas, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto no es así. La congelación de salarios es automática. Desde el momento que se congelan los salarios, no se aumentan los salarios. Cualquier empresario puede decir, mira, no te puedo aumentar el salario porque el gobierno me lo prohíbe. Pero en cambio los precios no se congelan por completo. Es decir, existe lo que se llama la inflación de arrastre, el arrastre inflacionario, que es, digamos, lo que los precios van a subir el mes que viene con relación a lo que ya están subiendo este mes. Es decir, que si este mes hubo una inflación determinada, ya se puede saber, por más decreto que haya, que el mes que viene eso va a seguir ocurriendo. Va a bajar la tasa de inflación, pero inflación va a haber. Y eso se va a prolongar durante varios meses, en una línea decreciente, pero persistente. De manera tal que al final del proceso el salario está congelado, pero ha perdido poder adquisitivo. Y ha perdido considerable poder adquisitivo porque los precios han seguido subiendo hasta que en algún momento, digamos, la inflación se detiene. Tengan presente que inflación cero no quiere decir que los precios bajen. Inflación cero quiere decir que simplemente dejaron de subir, quedaron en el nivel que estaban. Entonces, esta situación es lo que genera toda la explosión del año 68. El objetivo principal del gobierno en 1968, en la primera mitad del año, es frenar la reacción del movimiento sindical. Es decir, prevén que los sindicatos van a reaccionar con mucha fuerza frente a estas medidas y entonces toman medidas preventivas, digamos, para evitar eso. En un primer momento, allá en enero, un ministro trabajaba en enero, Guzmán Acosta y Lara, propuso un proyecto que reglamentaba el derecho de huelga, que de hecho era una limitación del derecho de huelga absoluto, es decir, ponerle una barrera legal para evitar que los sindicatos pudieran reaccionar. Esa situación no funcionó. Además, el propio ministro Acosta y Lara fue destruido por Ferreira Aldunate en una interpelación allí a fines de abril y desapareció del paisaje, nunca más. Pero la idea de que se podía, digamos, tomar alguna medida para frenar a los sindicatos, creo que es lo que está detrás de la declaración de medidas de seguridad del 13 de junio. El 13 de junio del 68 se implantan medidas de seguridad, no se sabe bien por qué. Después ocurrieron, digamos, afirmaciones y justificaciones a partir de hechos que ocurrieron después de las medidas de seguridad, pero no de las que el propio decreto de medidas de seguridad invoca, que son bastante vagas, bastante difusas, no tienen, digamos, perdón, no tienen una justificación muy clara. Se habla de la violencia en las calles, se habla de la ola de paros y huelgas y menciona dos sindicatos que nadie conoce, así que parecen inventados para poner para engordar el decreto. Digamos, la idea es establecer medidas de seguridad y tener controlados los sindicatos. Y sí, realmente inmediatamente ocurre así porque el problema principal en junio del 68 es la rendición de cuentas. Y en la rendición de cuentas los sindicatos esperan tener un aumento de sueldo. Y hay que cumplir con las obligaciones del Fondo Monetario Internacional, y allí el gobierno se comprometió a no aumentar los sueldos. Por lo tanto, hay primero una
declaración de medidas de seguridad. El sindicato de banca oficial y UTE van a la huelga, son movilizados, es decir, incorporados al ejército, y entonces ahí aparece una especie de ficción jurídica, de que si son soldados y hacen huelga implica delito de deserción. Eso es un lío que dejó medio pegado al ministro del Interior, que era un jurista de alto vuelo, ¿no? Eduardo Jiménez de Arechaga, porque le preguntaron, bueno, pero la Constitución dice que los civiles no pueden ser castigados por los reglamentos militares, salvo en situación de guerra. Y bueno, ahí el ministro no era muy hábil declarante, la verdad, no se manejaba bien en el Parlamento. Cuando esta situación ha sido controlada, fueron detenidos todos los dirigentes de la CNT, pues, encerrados en cuarteles, fue militarizado el sindicato de UTE, fue militarizado el sindicato de banca oficial de AEBU, fue militarizado también los trabajadores, los conductores de ANDET, que comieron un garrón ahí porque también habían hecho un paro, bueno, también quedaron dentro de la militarización. Y para cuando llega el momento de cerrar la rendición de cuentas, es decir, el 30 de junio, allí no hay aumentos de salarios para nadie. Unos días antes se decretó la congelación general de precios y salarios para todo el mundo, y cuando la rendición de cuentas se envía al Parlamento no tiene aumentos para nadie. Entonces, esta situación, digamos, es lo que genera la situación explosiva de mediados del año 68. Fíjense que no hay, digamos, acá ninguna intervención de ninguna organización paramilitar de izquierda ni nada por el estilo. Acá son medidas represivas del gobierno sobre la sociedad y la reacción que la sociedad genera, previsible reacción que la sociedad genera. Ahora, esto sí le dio pie a los Tupamaros, es decir, desde julio de 1968, los Tupamaros, que hasta ese momento era una organización absolutamente ignota, que no se puede saber cuántos miembros tenía, pero no sé si serían 25, empieza a tener, digamos, a adoptar medidas y a realizar acciones de más peso, de más impacto. Primero le dinamitan la antena de la radio de Jorge Valle. Fíjense la importancia que se le daba a Jorge Valle en ese momento, también de paso, ¿no? Se consideraba que era el que estaba haciendo la política del gobierno. Unas semanas después secuestran al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel. Es el primer secuestro político del Uruguay en el siglo XX prácticamente, y a partir de allí, digamos, empieza esa dinámica en la cual el gobierno y los Tupamaros, la guerrilla, empiezan a tener, digamos, un diálogo represivo importante. Ahora, uno dice, bueno, de acá sale el golpe de Estado, la guerrilla y el gobierno están enfrentados, independientemente de lo que haya pasado antes. La guerrilla y el gobierno están enfrentados, el gobierno tiene que echar mano del ejército, el ejército derrota a los Tupamaros, pero entonces caemos nuevamente en el marco de lo que establece la teoría de los dos demonios. Pero no es tan así. Hay otra línea de acontecimientos que viene dándose en paralelo, que es la siguiente. Desde que se estableció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ya a principios de los años 50, la formación del ejército uruguayo ha quedado vinculado con el ejército norteamericano. Y entonces hay participación de oficiales uruguayos y de cadetes de la escuela militar en maniobras conjuntas en la Escuela de las Américas en Panamá, en algunos lugares en Estados Unidos, cuando se trata de oficiales, etcétera, etcétera. Es decir, hay una impregnación del ejército uruguayo y el ejército norteamericano muy fuerte en esos años, que, digamos, es lo que en buena medida le refuerza la tendencia anticomunista del ejército uruguayo. Muy interesante porque sobre todo los militares de derecha, no quiero mencionar a nadie, contraponen generalmente, digamos, el comunismo a la nación. Yo soy anticomunista porque soy oriental. Ahora, el anticomunismo es una importación, no es oriental. Artigas no era anticomunista, no tenía opinión sobre el tema. Entonces, digamos, la idea de apropiarse de la voz de la nación en nombre de la lucha contra el comunismo es justamente uno de los aspectos de infiltración ideológica más fuertes que muestra el ejército y la derecha en general a partir de esos años. Allí hay, digamos, una participación muy fuerte, un involucramiento fuerte del ejército en estos temas. El coronel, cuando en sus tiempos de coronel, Aguerrondo era jefe de policía de Montevideo,
fue jefe de policía de Montevideo entre el 59 y el 63, y fue una época de policías bravas, ¿no? Fue una época de muchos casos en los cuales ocurrían muertes en incidentes de policías con particulares, de los cuales el policía hacía unos disparos al aire, pero lamentablemente hería uno, que hería de manera fatal. No pregunten cómo se pueden juntar las dos cosas, salvo que el herido estuviera volando por encima del revólver en el momento que hace los disparos al aire. Pero en concreto, digamos, esa situación aparecía mucho en los partes policiales. Digamos, también hay mucha tolerancia con las movilizaciones de la derecha. En alguna oportunidad hay una reunión anticomunista frente a la plaza, al Monumento a Artigas, a la Plaza Independencia. Entonces allí un grupo de exaltados pero reclaman que haya una ley que prohíba el comunismo, entonces deciden hacer una manifestación hasta el Palacio Legislativo para reclamarle a los legisladores una ley contra el comunismo. Estamos en enero, no sé a quién iban a encontrar en el Palacio Legislativo, pero igual. Entonces, marcharon hacia el Palacio Legislativo desde la Plaza Independencia, pero no como uno imagina 18 de julio, Avenida Libertador hasta el Palacio, sino que siguieron 18 de julio hasta la Universidad, luego doblaron por Fernández Crespo, pasaron frente a la sede del Partido Comunista y allí atacaron la sede del Partido Comunista, donde se produjo un enfrentamiento a balazos y golpes y etcétera, terminaba un asaltante muerto. Allí hay... como Gabriel Bukele estudió ese episodio de una manera particular, es muy, muy interesante porque el diario El Día, el cronista del diario El Día dice que el herido cuando lo transportaban le sacaron un revólver y varias balas, venía armado y se ve que lo agarraron a balazos ahí. Pero sin embargo, en todo ese recorrido por la ciudad, la manifestación no se encontró con ningún policía ni con nadie que le impidiera el paso. Si hubiera sido una manifestación de estudiantes que salía de la universidad, no llegaba ni a la esquina. Pero, digamos, allí hay como cierta tolerancia de parte de la jefatura de policía. Bueno, está como ponerle un micrófono a Fidel Castro en la habitación del Victoria Plaza, donde estaba cuando vino en el año 59, y registrar, digamos, las reuniones y las conversaciones que Fidel Castro tenía. Es decir, hay una combinación muy fuerte en la época de Aguerrondo entre la CIA y la Jefatura de Policía de Montevideo, que está muy volcada hacia la derecha decididamente. Cuando Aguerrondo es sustituido, va a entrar el coronel Ventura Rodríguez en su lugar. El coronel Ventura Rodríguez es más vinculado al nacionalismo independiente, etcétera, pero, digamos, la policía continúa en su línea, la misma línea que traía de antes. Y allí se produce un incidente que va a tener importancia en los años siguientes. Y es, digamos, en octubre del 67 es asesinado el Che Guevara. Y se termina, digamos, la actuación política del Che Guevara como agente promotor de la subversión en Sudamérica. La muerte del Che generó un montón de manifestaciones y de gestos por todos lados, y hubo un grupo de militares uruguayos a los cuales eso le molestó. Y entonces allí, digamos, decidieron promover una reunión del centro militar de homenaje a los soldados caídos en las luchas contra las guerrillas. Es decir, no había ningún uruguayo involucrado en ese homenaje, pero entonces, de cualquier manera, se trataba de marcar posición de un lado y del otro. Esa asamblea del centro militar fue particularmente memorable, generó muchas conclusiones erróneas también, porque fue una asamblea multitudinaria en la que prácticamente solo participó el ejército, es decir, la Fuerza Aérea y la Marina prácticamente no participaron. Fue una de las asambleas más grandes del centro militar. Y allí, digamos, se terminó decidiendo que en realidad el centro militar no tenía que tener opinión sobre eso, que era una manera de descartar la posibilidad. Pero allí hubo enfrentamientos bastante fuertes, el general Rivas estaba retirado, su hijo, que estaba en actividad todavía, tuvieron una participación muy relevante. El coronel Cristi acusó directamente al jefe de la región militar 1, que era Sereñi, de haber influido para haber llevado a los oficiales de la región militar para que votaran contra el homenaje. En fin, ahí hubo un enfrentamiento realmente muy fuerte, pero lo que se pueden llamar militares constitucionalistas, que en aquella época sobre todo eran Sereñi y el jefe de la escuela militar, perdón,
terminaron imponiendo su capacidad, digamos, su capacidad de mando. Ahora, eso es claro que la capacidad de mando lo tienen los oficiales que tienen mando. Los generales que están retirados no tienen capacidad de mando. Entonces, por más que el general Rivas, por ejemplo, pudiera ser un individuo muy respetado por oficiales de la derecha, estaba retirado, no tenía mando. Ahora, de allí salieron conclusiones bastante confusas y que fueron bastante complicadas. Por un lado, digamos, para mucha gente quedó la idea, sobre todo en la izquierda, de que el ejército uruguayo era un ejército constitucionalista, que allí lo había demostrado. Entonces, no había que preocuparse demasiado por la posibilidad de que el ejército uruguayo pudiera ser un ejército golpista o que pudiera promover un golpe de Estado. Las tendencias golpistas dentro del ejército que existían, y que eran denunciadas en la prensa incluso, podían ser frenadas con el mismo ejército, con la acción de que el mismo ejército mantenía. Eso es una cosa. Pero desde el otro lado, sacaron la conclusión de que, en definitiva, la opinión del ejército era la opinión de sus mandos. Entonces, para hacer un ejército que realmente tuviera capacidad de intervención, lo que había que lograr era obtener esos mandos militares. Entonces, lo que empieza a haber desde allí en adelante, y va a ser muy claro en 1973, es que los oficiales y generales constitucionalistas empiezan a ser desplazados y en su lugar empiezan a ser instalados generales y jefes que empiezan a ser de la otra línea, digamos, de la línea de lo que en la época no se conocía, pero después se sabe que está actuando, la Logia de Tenientes de Artigas. La Logia de Tenientes de Artigas se habría formado en el año 64, lo habría fundado el general Aguerrondo, y justamente tenía como objetivo frenar a los grupos de derecha y frenar la infiltración comunista. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo se empieza a armar entonces el golpe de Estado? Bueno, lo primero que empieza a armar el golpe de Estado es la decisión de un grupo de militares de promover a algunos determinados integrantes como jefes, y la decisión del sistema político de aceptarlo. Porque en definitiva la designación de jefes militares no ocurre, digamos, por decisión propia del ejército ni por influencia de la izquierda, sino que cuando llegan los nombramientos al Parlamento, el Parlamento los aprueba. Y una vez que aprobaste el ascenso a general de una determinada persona, le vas a dar un mando y esa persona va a armar, digamos, su esquema de oficiales como le parezca mejor. Entonces, hay allí un involucramiento muy fuerte del sistema político. Ya con esto estoy terminando para dejar espacio para las preguntas, si es que hay alguna. Lo mío siempre es tan claro que nadie pregunta nada, o lo mío siempre es tan apabullante que nadie queda con capacidad de preguntar nada, quedan todo el mundo medio agobiado, tache lo que no corresponda. Pero quería recuperar lo que estaba diciendo. Lo que hay acá, digamos, es un avance persistente de sectores golpistas del ejército sobre los puestos de mando del ejército, facilitado por el sistema político, que consideraba que ese avance, esos militares le iban a resolver al sistema político, sobre todo a los partidos tradicionales, el problema que le estaba generando el crecimiento de la izquierda. Es decir, no hay acá nada que tenga que ver con los tupamaros, ni nada que tenga que ver con los demonios. Es interesante ver que en todo este periodo, hasta el año 72, exceptuando el año 72, pero en todo este periodo, lo que aparece en los informes de la CIA publicados y los informes del Departamento de Estado, que recopiló muchos, Clara Aldrigui, por ejemplo, lo que aparece son sobre todo observaciones a la manera como se mueve la izquierda en el Uruguay, cómo se mueven los sindicatos en el Uruguay, lo que hace el Partido Comunista, etc. Los tupamaros no aparecen, no figuran. En 1971, el gran problema que la embajada norteamericana mencionaba, el gran problema que tenía el Uruguay en 1971, no eran los tupamaros ni nada por el estilo, era que había surgido un émulo de la Unidad Popular Chilena en Montevideo. Es decir, el gran problema era el Frente Amplio. En el año 72 sí, les empezó a preocupar el tema de los tupamaros, porque claro, los tupamaros se habían salido de control. Y algún informe dice que el problema del Uruguay es que tiene guerrilleros de primera y gobernantes de segunda. Pero digamos, eso es una cosa muy tardía, eso recién aparece en el año 72, y además para el Departamento de Estado norteamericano el tema de los tupamaros era el tema de una banda armada, de eso se ocupa la policía. Y durante todo el periodo vemos que el apoyo que recibe
la represión en Uruguay va para la policía más que para el ejército, porque son ellos los que teóricamente se deberían encargar de reprimirlo. Y fíjense un detalle, tan mal no les iba, porque si uno dice, bueno, de una sola vez se les escaparon 110 tupas de la cárcel, sí, pero ¿cuántos tenían presos? Primero que esos 110 estaban presos, no habían entrado voluntariamente, y segundo, no se escaparon todos los tupamaros, había más. Es decir, todos los presos que había metido la policía, digamos, lo había metido justamente con esa acción policial, digamos, para enfrentar al MLN, que para la idea de del Departamento de Estado era suficiente, digamos, para el momento de los Tupamaros, para enfrentar a los Tupamaros. Ahora, del año 72, ¿qué es lo que surge? Primero, una declaración de guerra interna que, según el mismo Bordaberry confesó, es un mamarracho. Pusieron una declaración de guerra para que los civiles pudieran ser juzgados por la justicia militar, porque la Constitución no permite juzgar civiles por la justicia militar si no es estado de guerra, y le pusieron guerra interna para que los prisioneros en esa guerra no pudieran ampararse en la Convención de Ginebra. Pero, como dice el mismo Bordaberry, es un mamarracho, lo inventamos con Pacheco Seré para zafar de la situación, es decir, para darle a la justicia militar la posibilidad de interrogar a los tupamaros. Esa guerra se termina en octubre. Los mismos militares proclaman, no lo dicen con todas esas letras, pero digamos lo dicen con sus gestos, que para octubre ya los tupamaros están derrotados. La publicación del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior se llama 7 meses de lucha antisubversiva y tiene la lista de todos los tupamaros detenidos y de todos los tupamaros procesados, y son como 2000. No dice, bueno, muchos de estos tipos pobres no serían tupamaros, no importa, pero ninguna guerrilla urbana resiste que en la única ciudad donde está implantada detengan 2000 de esos integrantes. Entonces, 2500 más o menos son. Entonces, esa situación plantea, digamos, la idea de que, bueno, ya está resuelto el problema de la guerrilla. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que de allí tenga que derivar fatalmente un golpe de Estado, y eso es una conclusión que no hay por qué sacarla. En España la ETA fue derrotada y no generó un golpe de Estado, en Italia las Brigadas Rojas también, en Alemania la Fuerza Armada Roja también, una guerrilla que tomaba a los tupamaros como modelo, fue derrotada y sin embargo tampoco generó un golpe de Estado militar. Es decir, lo que genera el golpe de Estado militar no es la guerrilla ni la lucha contra la guerrilla, es toda la instalación de mandos de extrema derecha que van ocupando los lugares de poder desde 1968 en adelante, con la anuencia del sistema político. El sistema político ahí dejó, digamos, que eso ocurriera. De allí en más, digamos, si no hubiera Tupamaros, si no hubiera habido Tupamaros, seguramente igual el ejército, una vez que tenía los mandos bajo control, hubiera hecho las movidas que hizo. Fíjense que en febrero del 73 no hay un solo jefe de regimiento que se oponga al golpe de Estado. Febrero del 73. Ya estaban todos los cargos instalados. El único comandante que hace un gesto es el comandante de la Marina y lo dejaron solo. Entonces, allí, digamos, lo que muestra es mucho más un plan de ocupación del gobierno que la idea de combatir la guerrilla o de enfrentarla. Tengo unas preguntas. Ana Codina pregunta, saluda Ana, ¿cómo estás? Sobre el artículo que menciona al funcionario... Buen día, Carlitos. En los 50, o sea, es la biografía, la autobiografía de Howard Hunt. Howard Hunt es uno de los jefes de los plomeros que entraron a Watergate y que, digamos, a los efectos de organizar, cuando metieron preso y lo procesaron y terminó en la cárcel, a los efectos de pagar el abogado, escribió su autobiografía. Se llama Memorias de un espía. Según me dijeron, se consigue en Internet, está en Internet. Y allí Howard Hunt dice, ahí fue donde descubrimos que Howard Hunt había estado en Montevideo, ¿no? La autobiografía de Hunt se publicó por el año 74, por allá. Y allí fue donde dijo, bueno, yo empecé, como terminó la guerra de Corea, entonces entré en la CIA y el primer destino que tuve fue Montevideo. Y allí cuenta, digamos, lo que era Montevideo en 1955, 56, 57, bajo la mirada de un agente de la CIA. Estuvo acá hasta que vino Eisenhower. Cuando vino Eisenhower, allí en 1960, la policía actuó con tanto entusiasmo para reprimir a los militantes de la FEU que terminaron gaseando
con gases lacrimógenos Eisenhower. Y a eso parece que cuestionó mucho el dispositivo de defensa que había establecido la CIA para defender al presidente de Estados Unidos, entonces terminó en Indonesia, ya lo sacaron corriendo de acá. Pero es ese libro, se llama Memorias de un espía. A ver, tengo más preguntas por acá. Tenés una consulta ahí que pide una recomendación de libros sobre la influencia de la CIA en Uruguay, Fabiana. Bueno, a ver, hay unas cuantas cosas. Clara Aldrigui publicó los documentos del Departamento de Estado, y que tiene un montón de material sobre eso. Ese libro ya no se consigue, lamentablemente no está a la venta, pero puede aparecer en alguna biblioteca. También el caso Mitrione muestra, Mitrione aparentemente no tenía nada que ver con la CIA, es una de las cosas que Clara Aldrigui muestra. Hay un trabajo que hicieron, trabajo conjunto, Roberto García, a ver si me acuerdo, Roberto García, un equipo de, no me voy a acordar, si después Javier o Magdalena se acuerdan de todo el equipo, de todos los integrantes. Mercedes Terra y Fernando Aparicio. Bien, ahí Roberto, está. Mercedes Terra y Fernando Aparicio. Perfecto, gracias Javier. Allí tomaron algunos expedientes de la policía donde, digamos, aparece, digamos, el vínculo entre la CIA y la policía uruguaya, a propósito del caso de, bueno, una visita que hizo, es muy gracioso, disculpen, porque allá por 1948-49 se estaba organizando recién el Departamento de Inteligencia y Enlace, vino Neruda a Montevideo, entonces como Neruda, militante comunista chileno, qué sé yo, lo empezaron a vigilar. Neruda vino, lo recibió unos amigos, estuvo en una casa ahí en un balneario, etcétera, etcétera. Estos tipos estaban mirándolo, decían, bueno, se fue a bañar, cenaron afuera, qué sé yo. Lo que hace cualquier turista, hasta que van a buscar a Carrasco, lo siguen hasta el aeropuerto de Carrasco, donde viene una persona del sexo femenino que, bueno, vuelve para la casa, los dueños de la casa se retiran y queda Neruda con esta persona, es decir, una escapada romántica de Neruda, escondida en las playas del este uruguayo, en los románticos entorno, vigilada por la policía como si fuera una conspiración así, y donde además a los vigilantes lo que más le preocupa es, dicen que se van a ir a Punta del Este, si eso nos da más viático, porque en Punta del Este las cosas son más caras. Es decir, lo que más le preocupaba a los tipos era la comida diaria, no la vigilancia. Está ese caso, hay otro caso muy interesante, de un incidente que ocurrió en el cine Trocadero cuando se estrenó una película que se llamaba La Cortina de Hierro o algo así, una película espantosa. También está, bueno, Roberto García ha estudiado mucho el caso de el presidente de Guatemala, Arbenz, Jacobo Arbenz, exacto. Exactamente, ha estudiado mucho el caso de Arbenz. Arbenz se refugió en Montevideo, bueno, acá era muy vigilado Arbenz, y entonces todo eso Roberto García lo ha seguido con bastante cuidado. Pero a mí lo que más me gusta de informes de la influencia de la CIA en Montevideo es lo que dice la gente de la CIA. Es decir, hay 3 agentes, bueno, Howard Hunt es uno, Philip Agee es otro. Philip Agee llevaba una especie de diario, decía, bueno, que hicimos tal cosa, tal otra, y lo publicó. En determinado momento abandonó la CIA y lo publicó, y estuvo acá como 3 o 4 años, y bueno, en ese diario cuenta con detalle todo lo que hacen, con una cosa muy, muy interesante, muy llamativa. Se acuerda de los nombres de todos los jefes, pero se olvidó de los nombres de todos los agentes. Pero en cambio recuerda la clave de los agentes. Dice el agente ART 2742, o sea, no sé cómo hace para acordarse de eso y olvidarse el nombre, más bien como que parece una especie de decir, bueno, tengo los nombres de todos, miren que si me pasa algo, se publica una segunda edición con todos los nombres, quemo a todo el mundo. Y después el tercero es Evia Cosculluela, un agente doble, que es cubano, que se había metido dentro del grupo de anticastristas de Miami, y allí lo captó la CIA y lo mandó a Montevideo. Entonces el tipo hace doble juego. Informa al gobierno de Fidel Castro sobre las actividades de la CIA en Montevideo, y de allí les pasa información a la CIA sobre actividades de los comunistas acá. En fin, es un caso bastante confuso, donde además el punto interesante de Evia es que dice haber conocido y haber tratado a Mitrione. En fin, pero hay bibliografía, me parece que lo que dicen los agentes de la CIA es lo más sincero de todo, ¿no?
El libro de Philip Agee se llama La CIA por dentro, o digamos es un juego de palabras porque en inglés se llama La compañía por dentro, porque CIA en inglés también es la abreviatura de compañía. Entonces queda esa ambigüedad en el título que queda muy interesante. Me dice Lucía Echeverry, la destitución de los 180 bancarios en el año 68. Bueno, destituciones y restituciones hubo varias, es decir, es un recurso que el gobierno utilizaba muchas veces. Por ejemplo, en el año 59 hubo una huelga muy grande en la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo en esa oportunidad el gobierno municipal estaba en manos de los blancos, fue la única oportunidad en la historia, y allí hubo también funcionarios públicos municipales destituidos que después eran restituidos. Normalmente después, digamos, se los restituía como se hacía una especie de amnistía para aflojar un poco la situación. Lo que acá se estaba mostrando en el año 68 era que ese vaivén de destituirte y volverte a tomar, eso, digamos, estaba llegando a su fin, ya que te volvieran a reintegrar después de una destitución de esa, iba a ser más difícil. Yamandú. No menciono los, sí, no, no lo menciono, sí es válido sumarlo. Me dice, si lo tienen ahí en el chat, todos los rumores de golpe previos a la asunción del colegiado blanco. Sí, a ver, no lo mencioné porque estaba eligiendo los temas, ¿no? Y ya de hecho me estoy pasando de espacio, pero contesto brevemente esto. La tentación de dar un golpe de Estado de parte del ejército, de algunos oficiales de ejército, parece ser una característica permanente. A veces parece ser una característica familiar. El coronel Christie y el general Christie, padre e hijo, los dos estuvieron involucrados en movimientos golpistas en momentos diferentes. Con más éxito el nene que el papá, que terminó excluido del ejército y le dieron el rango de coronel cuando ya estaba, de general digo, cuando ya estaba retiradísimo y casi para morirse. Esos intentos de golpe de Estado, digamos, fue el de 1958-59 fue un intento de un grupo de derecha, de colorados de derecha, digamos, riveristas para identificarlos de alguna manera, que no tuvieron el apoyo de Luis Valle, y que incluso allí el operador político de Luis Valle en el ejército fue el general Sereñi, que contribuyó a desarticular muchos de estos rumores, colaborando, miren lo que son las cosas, con los grupos blancos, que después fueron sus principales enemigos, es decir, Sereñi allí y Aguerrondo, que da la impresión de que no se amaban mucho, actuaron juntos justamente para desmantelar, digamos, siguiendo las directivas de Luis Valle, desmantelar cualquier intento de golpe de Estado. Es decir, para Luis Valle, los blancos ganaron la elección, los blancos gobiernan. Chao. Ninguna vuelta más, ninguna otra, no había más perro que el chocolate. Después, en los años 60, y con esto termino, hubo, de nuevo, pero ya las cosas se configuraron diferente, intentos de golpe de Estado, rumores de golpe de Estado en Uruguay, que son muy fuertes en el año 64, 65 y 66. Fíjense que en el año 64, la consistencia de los rumores de golpe de Estado, ahí se manifiesta por el hecho de que la CNT, una de sus primeras decisiones es ir a la huelga general en caso de golpe de Estado militar. Eso no queda inscrito en ningún acta, pero era una decisión que había tomado la CNT, visto cómo había ocurrido la situación en Brasil, donde el golpe de Estado militar prácticamente no tuvo resistencia de parte de las fuerzas populares. Esto está relatado muy claro, muy lindo, muy comprensible, en el libro de Caetano y la biografía de Sereñi, que hicieron Caetano Salvador Neves. Salvador Neves. Salvador Neves. Ya estoy bárbaro para los nombres. Muchas gracias. Suerte que tengo gente alerta que Pero más yo o menos estoy tiene la acá ficha para bajo el agua. apuntarte, y Javier. No, está bárbaro. Si me dejas solo estoy media hora rajándome la cabeza. Bien, pero en el libro que ese se consigue, el de Salvador Neves y Gerardo sobre la biografía de Sereñi, allí está muy clarito, digamos, mucho más claro que lo que se podía encontrar en la época, que uno lo que en la época encuentra son simplemente alusiones indirectas, situaciones no del todo claras. Bueno, yo voy a dejar por acá, me encanta seguir hablando, pero en cualquier momento puedo quedar mudo, porque mi voz ya se está empezando a resentir. De cualquier manera me quedo acá, apago la cámara, pero sigo escuchando, y cualquier cosa que precisen, me llaman, no pasa nada. Un abrazo para todos.
Gracias, profe. Magdalena, bienvenida. Un gustazo. Te hago la presentación. Magdalena es doctora en ciencias... En Perdón. historia nomás, sin ciencias. Sí, No te preocupes. disculpame, No te no preocupes. quería correr el micro. Doctora en Ciencias por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es licenciada en Ciencias Históricas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, en Uruguay. Investiga y enseña en la Universidad de la República, donde se desempeña como profesora agregada del Departamento de Historia del Uruguay. Entre sus publicaciones se destacan los 2 tomos de Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales, tomo 1 del 40 al 30 y el tomo 2 del 30 al 90, libros en los que es coordinadora y coautora. La trama autoritaria, Derechas y Violencias en Uruguay, 1958-1966, y la reciente coordinación de Historia Visual del Anticomunismo en Uruguay, 1947-1985, y junto a Gerardo Caetano, el primer tomo de Historia de los Conservadores y las Derechas en Uruguay. Bienvenida, Magdalena, es un gusto como siempre recibirte. Muchísimas gracias por estar hoy. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí también es un gusto estar. Es un gusto estar, me parece fundamental que la asociación haga un evento en torno al 27 de junio, que sigo pensando que es increíble y que es un disparate que no lo tengamos como feriado, ¿no? Que no sea un día de memoria, un día de reflexión. O sea, han pasado unos cuantos gobiernos desde la Restauración Democrática, y nosotros seguimos pasando de costado el 27 de junio. Así que bueno, agradezco mucho la invitación, y además, bueno, es un gusto para mí compartir con Carlos y con Javier. Bueno, con Carlos porque Carlos, cuando nosotros en la facultad, en lo que era, digamos, la materia que abordaba este periodo, que era Historia del Uruguay 3, que no estaba a cargo de Carlos, llegábamos a estos temas, quedábamos, digamos, estoy hablando de fines del siglo XX, ¿no? Quedábamos ahí con ganas de saber más, con ganas de dedicarle más clases. Y bueno, y Carlos era uno de los que nos sacaba esas ganas, porque él tenía el seminario de Historia Reciente en el CEIU, y yo creo que con Carlos de Masi es con quien primero aprendimos a revisar este periodo y a hacer, bueno, a tener un poco más de conocimiento y a hacer preguntas de investigación que a todos los que después seguimos trabajando estos temas nos permitieron avanzar. Y bueno, por supuesto que es un gusto también estar con Javier, que está avanzando en temas que son fundamentales y novedosos para entender la dictadura, como nos va a contar después. Bueno, como yo también estoy complicada con el Zoom para variar, pero no importa. Es decir, no me estoy viendo, entonces ni siquiera me estoy viendo y no estoy viendo a nadie. ¿Es algo que te podamos ayudar? Nosotros te vemos perfectamente y te escuchamos perfectamente. Está, bueno, ahí. Bueno, entonces ante la convocatoria de hoy, a mí me pareció, pensando además en el público, que son colegas, investigadores, profesores de historia, me pareció oportuno, digamos, revisar un poco qué sabemos, qué estamos repitiendo a veces de manera un poco automática, pero bueno, como ustedes saben, las preguntas en la historia y el tratar de ver los fenómenos un poco a contrapelo. Gracias, sí, yo ahora creo que resolví, para los que me avisan que se ve. Son fundamentales, ¿no? Son fundamentales para poder avanzar, porque el conocimiento es dinámico y bueno, sobre todo lo que tiene que ver con este periodo. Que podía ser interesante para compartir con ustedes. Después, de todas maneras, podemos hablar de lo que surja del intercambio. Es, en primer lugar, bueno, tener un poco de idea cuando decimos desde el punto de vista historiográfico el golpe de Estado del 73,
y el inicio de la dictadura, es decir, el proceso hacia el golpe de Estado, qué sabemos, qué tenemos estudiado y qué no, qué falta. Y por otra parte, tratar de revisar un poco la periodización de este golpe tan particular, de este golpe en etapas, de este golpe que es casi que el más largo del mundo, ¿no? Y también cómo nombramos a las cosas hace a la cosa, ¿no? Y bueno, y ahí cuando decimos el golpe, en general decimos el golpe cívico-militar o el golpe militar, y después también ahí nombramos a la dictadura de alguna manera, que lo que yo quiero plantear hoy es que nos queda una sábana corta, ¿no? Entonces tenemos una serie de desafíos en relación al estudio del proceso al golpe, a adoptar una periodización que le haga más justicia a los hechos, y a la nominación, ¿no? A ver cómo nombramos esto que ocurre entre febrero aparentemente y junio del 73 y el proceso que se inicia después. En relación a esto de cómo se ha estudiado, estamos, como decíamos al inicio, casi 50 años de los hechos, y es cierto que se ha producido una bibliografía relativamente vasta sobre diversos asuntos, pero también es cierto que tenemos unos huecos impresionantes. Acá me avisan por la cucaracha que los papeles que muevo hacen ruido. Bueno, no sé. Y si bajo la voz, ahora me escuchan igual de alto. Capaz que tenía la voz de la computadora muy, muy alta. Gracias, Javier. Si sabía que tenías Te el escuchamos WhatsApp perfecto. abierto, te avisaba por acá. Perfecto. Ahí voy, son muchas silencioso. pantallas. Nos hemos transformado todos en presentadores de televisión falsos. Bueno, entonces, bibliografía, ¿no? ¿Qué es lo que se ha estudiado? Creo que tenemos relativamente bien estudiada todo lo que es la dimensión institucional del autoritarismo, de este autoritarismo que Carlos describió muy bien, un autoritarismo del Ejecutivo con apoyo parlamentario. Tenemos relativamente bien estudiada todo lo que es el proceso de aumento de violencia política y sus principales manifestaciones por parte del Estado. Me refiero a todo el cercenamiento de libertades, supresión de derechos y garantías individuales, el surgimiento de la violencia paraestatal, ampliación de funciones de las Fuerzas Armadas, también lo que es, bueno, el aumento de la violencia política en los grupos de la izquierda armada, ¿no? Y tenemos algunos aspectos de las derechas partidarias, relativamente bien estudiados, su actividad legislativa, el desempeño sobre todo de las élites y de los líderes partidarios, aunque queda mucha tela para cortar ahí. Y ahora estábamos en tema, tenemos también, gracias a las investigaciones de los últimos 10, 15 años, conocimiento de lo que es la injerencia de Estados Unidos en la construcción de un nuevo sistema represivo y en todo lo que son las políticas de contención hacia las izquierdas, ¿no? Más recientemente nos hemos metido más de lleno con esto del anticomunismo de la derecha, ¿no? Un paraguas grande que supone acciones, sentidos comunes, un espacio en el que permite que se junten actores sociales y políticos que a priori no tienen tanto que ver entre sí o que incluso no se llevan bien, ¿no? Entonces hemos estudiado las estrategias del anticomunismo para construir enemigos, a sus promotores, las representaciones anticomunistas, que han tenido tanta fuerza en el colectivo social. También hemos estudiado algunos actores no estatales, actores de la violencia de este periodo que no son estatales, como la JUP, ¿no? La JUP estudiada desde un enfoque que ha priorizado la caracterización de la JUP como un movimiento social masivo. Creo que no está tan bien estudiada en lo que tiene que ver con su responsabilidad en la violencia, ¿no? En los acontecimientos de violencia del 71 y del 72 y en adelante. Y también se ha estudiado un poco más todo lo que es la educación terciaria, ¿no? Y la derecha en la educación terciaria, la derecha en la universidad. Pero sin embargo, todo esto que hemos acumulado no basta, no tenemos una explicación sólida históricamente para explicar la diversidad de intereses, de proyectos que convergen en la solución golpista de 1973. ¿Ah? Tampoco hemos logrado reponer de manera más fina, de manera más rigurosa, o poniendo ahí el foco de estudio, lo que son los itinerarios, las apuestas, las alianzas,
de las derechas que van a promover el golpe de Estado, porque esto no es una acción estrictamente de las Fuerzas Armadas, que están ubicados en el ámbito social, religioso, empresarial, y que están muy activos en todo este periodo que muy bien retrataba Carlos, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros podamos mapear a esos otros sectores y que podamos también poner el foco mucho más en esa derecha no estatal, no partidaria, ¿no? En esa derecha que podemos llamar derecha social, y que tampoco es la derecha castrense, de la cual también nos queda mucho por organizar. También ha predominado el estudio de la derecha en clave de reacción, y esto no es del todo deseable. No podemos descuidar la dimensión de la reacción, porque sin dudas que es una derecha reactiva, que hay una sensación de amenaza, una percepción de amenaza y una manipulación de la amenaza, pero también hay que analizar un poco más cuáles eran los proyectos a corto, mediano y largo plazo de esas derechas dejó baja, partidarias, qué difícil empresariales, sociales. esta Marita. Hemos instalado en algún sentido la discusión de las escalas, ¿no? Bueno, Javier ahora va a estar en la escala, más en la cuestión de la escala local, pero también que creo que es la que más ha costado adoptar, ¿no? Parece que no tuviéramos escala, que cuando hablamos de la dictadura hablamos de la dictadura en genérico, pero lo que sí hemos logrado es avanzar un poco en la cuestión más transnacional de la dictadura, ¿no? No en vano estamos en un periodo donde se están teniendo lugar procesos similares en distintas partes del Cono Sur. Entonces, bueno, hay que evidenciar más esos intercambios, esas redes, esas conexiones fuera de Uruguay, ¿no? Y bueno, claramente, como todos sabemos, la bibliografía tiene una dimensión narrativa fundamental, y en la bibliografía que nosotros tenemos hasta ahora predomina una mirada, todavía sigue predominando una mirada demasiado teleológica hacia el golpe de Estado, ¿no? Como muy enfocada a explicar eso que se produce entre febrero y junio del 73. Y bueno, y habría que reponer un poco de contingencia a otras coyunturas, y para eso es que les digo que lo primero que podríamos, por lo menos, plantearnos como objetivo es revisar la periodización, ¿no? Parece haber consenso cuando hablamos del golpe y de la dictadura, en que no podemos dejar de incluir los años previos, ¿no? Eso en general decimos la dictadura y los años previos. Y solemos referirnos correctamente, adecuadamente, al periodo comprendido entre 1968 y 1973 como un periodo de autoritarismo civil, ¿no? Desde el gobierno de Pacheco y luego durante el gobierno de Bordaberry, se va a echar mano a un instrumento constitucional que está previsto para situaciones excepcionales, ¿no? Y se va a echar mano de manera sostenida, recurrente y con una legalidad dudosa, ¿no? Me estoy refiriendo a la disposición reiterada de medidas prontas de seguridad, no para un acontecimiento puntual, no como está en la Constitución, que dice casos graves de conmoción interior o ataque exterior, sino como una forma de contener la protesta social, ¿no? Esta fue un poco la forma en que se gobernó al amparo de medidas de seguridad entre el 68 y el 73, porque prácticamente rigen durante todo el periodo, con levantamientos parciales y con solapamiento de otros institutos jurídicos de contención, de restricción de derechos. Entonces, en ese periodo, bueno, decimos autoritarismo civil, y el 68 es un mojón, y no cabe la menor duda. Las medidas prontas de seguridad se vienen aplicando con relativa frecuencia desde el 63, pero bueno, a partir del 68 se produce esta cuestión ininterrumpida que nos permite hablar de una política para contener la protesta social, ya no de una situación excepcional. En ese marco, el Poder Ejecutivo suspende las actividades de enseñanza, militariza, como recordaba Carlos recién, a los trabajadores del sector público, pero también privado. Recién en 1969, 1970, los decretos de medidas prontas de seguridad empiezan a mencionar la amenaza guerrillera, ¿no? Eso es algo que antes no aparece. Y bueno, y recordemos que quienes estaban detenidos en el marco de medidas prontas de seguridad, que eran muchos, no eran 10 ni 20, no iban a cárceles comunes, no iban a lugares para detenidos comunes, sino que iban a unidades militares, a lugares especiales, y los trabajadores militarizados quedaban bajo jurisdicción militar. Decimos también autoritarismo civil por
bueno, la violación a las autonomías funcionales, violación a la autonomía de la universidad, intervención de entes autónomos y de los consejos de secundaria y de UTU, censuras permanentes y clausuras de medios de prensa. Es también en este periodo, muy anterior al 73, cuando se incrementan notoriamente las denuncias de torturas a detenidos en el marco de las medidas prontas de seguridad, denuncias que no son nuevas, ya es un tema esto en la primera mitad de los 60, hay un intento de armar una comisión investigadora en el 62 que no prospera, pero la preinvestigadora deja absolutamente en evidencia que la tortura es un tema habitual en la policía, y esto es algo que en realidad se discutió en los 50, se discutió en los 40, se discutió en el terrorismo en los 30, la policía uruguaya tortura a los presos comunes, y cuando ocurren estas situaciones que son prisiones también por motivos políticos, bueno, también tortura. Pero en la segunda mitad de los 60, eso rompe los ojos, ¿no? Rompe los ojos, no en vano, a instancias de las denuncias de Alba Roballo, ¿no? A fines del 69, se logra que se cree una comisión que investigue sobre torturas y malos tratos por parte de la policía, y esa comisión llega a un informe en el Senado a mediados de 1970, en 1 de junio de 1970, un informe que fue público y que además después recogió un cuaderno de marcha, en donde dice que las torturas y los malos tratos por parte de la policía eran algo habitual, habiéndose convertido en un sistema frecuente, casi normal, ¿no? Desde 1969, pero sobre todo desde 1971, ligado a la creación del Frente Amplio y en respuesta a las organizaciones armadas, fue, bueno, como vimos en la exposición de Carlos, todo un periodo de altísima violencia parapolicial, paramilitar, un periodo de atentados, secuestros, asesinatos e incluso desapariciones, porque recordemos que el primer detenido desaparecido es de 1971. En este contexto, en septiembre de 1971, el presidente Pacheco le encomienda por decreto, ¿no?, un acto formal de gobierno, a las Fuerzas Armadas la represión de la guerrilla, ¿no? Algo que en realidad lo que recomienda es la conducción de la lucha antisubversiva a los mandos militares, ¿no? Esto es algo que, como bien planteó Carlos también, venía hasta entonces en manos de la policía, ¿no? Entonces, este decreto es importante en los mojones y en la periodización, porque va a ampliar el espacio de acción de las Fuerzas Armadas en la vida política, ¿no? El decreto del 9 de septiembre del 71, que además va a habilitar la creación de la Junta de Comandantes en Jefe de las Tres Armas. Entonces, no es que este decreto marque el inicio de la participación de las Fuerzas Armadas en la represión, pero sí un involucramiento mayor e inédito, ¿no?, en lo que es la historia del siglo XX. Estas Fuerzas Armadas ya estaban muy autodepuradas, ahí también me parece que fue bien claro Carlos, digamos, los sectores antigolpistas, los presuntos sectores constitucionalistas, ya se habían alejado del ejército, siguiendo a Seregni, a Licandro, a todos los militares constitucionalistas, a principios del 69. Es decir, son unas Fuerzas Armadas autodepuradas y unas Fuerzas Armadas que hayan internalizado a lo largo, diría casi que de 2 décadas, muy cabalmente la lógica de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Hay una serie de documentos que eran internos, que no estaban pensados para que fueran de conocimiento público, pero que luego se conocieron en la época, también están recopilados en el otro cuadernito de marcha que, sobre sobre, bueno, el periodo de febrero y los meses previos, y documentos públicos, o sea, no era solo una cuestión secreta o un plan clandestino, que testimonian que las Fuerzas Armadas como institución tenía objetivos políticos propios a corto, mediano y largo plazo, ¿tá? Estamos hablando del 71. En 1972, después de los acontecimientos de abril, del 14 de abril, pensemos que en el 14 de abril, la aldea, ¿no?, el apacible Uruguay, tiene noticia de 12 asesinatos, ¿no? 4 asesinatos por parte del MLN, a las pocas horas 8 asesinatos por parte de las fuerzas conjuntas, a los 3 días los 8 asesinatos de la 20, de la seccional 20 del Partido Comunista, es decir,
parece haber sido un abril sumamente impactante. Y bueno, después de los acontecimientos de abril, inmediatamente después, el 15 de abril, el Parlamento vota la suspensión de garantías individuales y el estado de guerra interna, ¿no? Esta es una primera fecha que hay que recuperar en la memoria y en la cronología, que todos la conocemos, pero que va a volver a ser una fecha en disputa. He dicho en varias oportunidades estos días que me tomé el trabajo, y en realidad tampoco fue trabajo, porque como vivimos de esto fue bastante apasionante, de escuchar las 6 horas de conmemoración del estado de guerra interno que propuso el general Manini, el senador Manini, en abril del 72. Él quería conmemorar el estado de guerra interno, y esto no es casual. Después podemos ver por qué. Pero digo, esto es un mojón. El 15 de abril el Parlamento vota la suspensión de garantías individuales y el estado de guerra interno. La suspensión de garantías ya se había dispuesto una vez en este periodo, en 1970, en el contexto del secuestro de Mitrione, cuando bueno, fueron 70 días allí de suspensión de garantías, en el contexto del secuestro y búsqueda de Mitrione, cuando hubo que hacer esas grandes operaciones, rastrillo, agosto del 70, pero ahora la suspensión de garantías va a pasar a ser permanente, esta suspensión de garantías decretada en abril. Entre julio y septiembre del 72 se admite, como ya se dijo, la desarticulación de la guerrilla, lo cual es cierto porque no hay acciones después de septiembre del 72. El MLN está desarticulado militarmente, y bueno, sus cuadros y sus dirigentes están presos o en el exilio intentando rearmarse. Pero sin embargo, el Parlamento siguió dando la anuencia para la aplicación de la suspensión de garantías. ¿Ah? La aplicación de garantías, la Asamblea General la votó en septiembre y en noviembre de 1972, y luego en marzo de 1973. Lo de la guerra interna era desconocido, era una interesante aberración jurídica, como ya dijo Carlos. Fue declarado inconstitucional en una asamblea del Colegio de Abogados muy peleada, que se hizo el 27 de julio. Y bueno, lo fundamental de esta disposición, que fue transitoria, pero que luego se transformó tal cual en ley, porque la Ley de Seguridad del Estado, que se vota el 10 de julio, que aprueba el Parlamento el 10 de julio de 1972, toma lo sustancial del estado de guerra interno, es una ley que crea delitos militares cometidos por civiles, ¿no? Y es una ley que fundamentalmente nos tiene que convocar como mojón, porque elimina la posibilidad de intervención del Poder Judicial. O sea, los detenidos en este marco, quienes estaban detenidos en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, quienes estaban detenidos en el marco del estado de guerra interna, quedan a disposición de la justicia militar, que como todos sabemos es un oxímoron, o sea, no es justicia. Es lo que la justicia dice justicia, pero es un reglamento para arbitrar la vida castrense, para la disciplina en los cuarteles, ¿no? Por lo tanto, la detención de todos estos hombres y mujeres que fueron detenidos en el marco de esta legislación de excepción, violaba un principio fundamental, que es el principio legal del habeas corpus, ¿no? Que es el principio que permite, que protege a los ciudadanos de arrestos y de detenciones arbitrarias, ¿no? O sea, el detenido no conoce la prueba del delito, no hace falta que haya una prueba del delito, y tampoco es conducido ante un juez, ¿no? Para que el juez disponga si ese arresto se hace dentro de la Constitución, dentro de la legalidad que dispone la Constitución y las leyes. Entonces, bueno, segunda fecha a considerar, 10 de julio de 1972, ¿no? Consagración de una ley que elimina las potestades del Poder Judicial en Uruguay. Desde este momento, mediados del 72, el proceso de autonomización o de politización, lo cual es algo inconstitucional, de las Fuerzas Armadas es todavía más notorio, ¿no? Las Fuerzas Armadas van a decir, y ahora lo voy a citar, que destruido el aparato militar subversivo que operaba en el país, dejo de citar, se van a preparar no para abandonar la lucha, sino para redoblar los esfuerzos y para otorgar, y esto estaba en los planes a largo plazo, seguridad para el desarrollo, ¿no? Recordemos que esto es algo angular en la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? La idea de que
hay que dar seguridad para poder promover el desarrollo económico, el desarrollo social. Seguridad es mantener este tipo de política represiva ante las amenazas de los actores sindicales y de la izquierda política. Es en este marco, además, que las Fuerzas Armadas, digamos, autodenominadas garantes de la moral y del saneamiento de una política que consideran corrompida y de un sistema parlamentario que consideran corrompido, van a llevar adelante toda la campaña contra los ilícitos económicos, ¿no? En septiembre se anuncia que las Fuerzas Armadas van a integrar directorios de entes y que van a ser mayoría en esa comisión de represión de ilícitos económicos, 4 y 3. 4 de las Fuerzas Armadas y 3 civiles. Entonces, si bien yo creo que hay un golpe en etapas, ¿no? Que es febrero y junio, creo que en realidad son 3 etapas, y que la primera fecha que tenemos que instalar como el inicio del proceso al golpe es octubre de 1972. ¿no? Octubre es un mojón, porque en octubre se da una insubordinación militar que no se puede sofocar, ¿no? Evidentemente la de febrero va a ser más notoria por sus consecuencias, pero en octubre es la primera. El Poder Ejecutivo va a ordenar la liberación de 4 personas, 4 médicos que estaban detenidos a disposición de la justicia militar, y las Fuerzas Armadas van a decir que no los liberan, que no van a acatar la orden. Los militares de las 3 armas le dicen expresamente a Bordaberry que no van a cumplir la orden. Un poco antes de esta reunión que tienen las Fuerzas Armadas con Bordaberry, quien es comandante jefe del ejército, el general Gravina, pide el paso a retiro, y al día siguiente van a designar al general César Martínez, ¿no? Que es alguien importante en todo el proceso golpista. Cae el ministro también, en este contexto renuncia el ministro de Defensa. Por lo tanto, estamos en un momento de una gran crisis institucional, una crisis que además se prolonga porque a la semana siguiente las fuerzas conjuntas detienen a Jorge Valle, ¿no? Lo detienen por ataque a la fuerza moral del ejército, ¿no? Recuerden que con toda esta cuestión de la represión de los ilícitos económicos, él vuelve a ser investigado por la supuesta infidencia de mediados del 68, ¿no? La infidencia en relación a la devaluación, y él, bueno, lo investigan, lo siguen, le hacen un seguimiento, y él en la prensa hace un discurso muy fuerte, que recoge íntegro Carlos en la cronología, que es otra, hago un paréntesis acá, que es otro homenaje que yo quiero hacer, es a las cronologías, ¿no? porque son trabajos de mucha generosidad, ¿no? Porque en general después sirven mucho a otros, muy tediosos de hacer, y que son los que después nos permiten revisar las periodizaciones y pensar tantas preguntas e hipótesis para investigaciones, ¿no? Entonces el encendido discurso de Jorge Valle contra las Fuerzas Armadas aparece íntegro en la prensa y lo recoge Carlos y el equipo en la cronología. Y bueno, después de ese discurso lo van a buscar y lo meten preso. Entonces a fines de octubre, el 28 de octubre, los 3 ministros de Unidad y Reforma, los 3 ministros quinsistas que integran el gobierno de Bordaberry, presentan renuncia a sus cargos, ¿no? Se retiran, no pasan a la oposición, pero se retiran del gobierno, ¿no? Y a los pocos días además renuncia el gabinete ministerial en pleno, y hay toda una reorganización que nos está hablando de la hondura de esa crisis institucional. Entonces lo de octubre fue una insubordinación militar, al punto de que se empiezan a escuchar rumores muy fuertes de que hay que hacer elecciones anticipadas, ¿no? Que hay que reformar la Constitución, que es una costumbre muy uruguaya, ¿no? Siempre echar mano, por lo menos hasta ese momento, a la reforma de la Constitución. Se dice, bueno, elecciones anticipadas y que se establezca un sistema de balotaje, de doble vuelta. Y el otro mojón de la insubordinación militar, bueno, sin dudas que es febrero, ¿no? Segundo momento del golpe. Febrero, que empieza en enero, en realidad, y que es el desenlace de todo lo que vengo más o menos tratando de reconstruir del 72. Porque bueno, lo de febrero no tiene doble lectura, ¿no? En febrero Bordaberry cambia al ministro de Defensa para tratar de desarticular esta movida cada vez más autónoma y más golpista de los mandos. Nombra a esta persona que es de su confianza, ¿no? El general retirado, Francese, y el ejército y la Fuerza Aérea le dicen que lo remueva, que no van a acatar el mando de Francese, que no van a reconocer sus órdenes. Bueno, Bordaberry no lo remueve, y ocurre esta insubordinación explícita en donde los mandos
se comunican directamente con la ciudadanía, ¿no? Los conocidos como comunicados 4 y 7 por sus números, diciendo, bueno, no solo que no van a reconocer a ese superior y que no van a reconocer la orden del presidente, sino que además tienen un programa político propio, ¿no? Y ahí aparecen los famosos comunicados sobre los cuales, bueno, ya tendríamos que hacer otro evento, pero que a mi juicio no queda ninguna duda, y probablemente para los actores de época tampoco, pero acá hay en juego otras cosas, de que eran comunicados emanados de esta cabeza de la doctrina de la seguridad nacional, porque en efecto aparecen cuestiones como tierra para quien la trabaje, las cuestiones entre los oligarcas y el pueblo, pero también aparecen frases explícitas en relación a que hay que erradicar de raíz el cáncer marxista-leninista que está corroyendo al Uruguay, ¿no? Es decir, acá hay una confusión, o sea, acá no hay temas que sean de izquierda ni de derecha, hay asuntos que tienen una lectura por izquierda y una lectura por derecha, y después hay intentos de articulación política que van más allá que la teoría o más allá que la letra escrita. Pero lo cierto es que cuando Bordaberry sale a pedir apoyo, recordemos que solo la Marina le es leal, y que Bordaberry sale a pedir apoyo a la ciudadanía, ¿no? Y convoca a una concentración en la Casa de Gobierno, que era en el Palacio Esteves, no va nadie, y tampoco tiene apoyo del espectro político, ¿no? Al contrario, lo que hay es toda una serie de movidas en paralelo para que Bordaberry renuncie, o para lograr derrocar a Bordaberry, que se forme un gobierno provisorio, que se llamen elecciones, esto por parte de la izquierda, por parte del Partido Nacional, por parte del Partido Colorado, es decir, son aisladas las voces que se aterrorizan con lo que está ocurriendo en febrero. Pero Bordaberry no renuncia, y por el contrario hace un acuerdo con las Fuerzas Armadas que consagra un paso más y definitorio de su incorporación en lo que es la conducción del Estado, ¿no? Se forma el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, y bueno, mucho se dijo en el momento, pero para el embajador estadounidense, que era un observador de primera línea, va relatando hora a hora lo que pasa en Uruguay, no queda la menor duda, y le dice a sus superiores en Washington, le dice, en Uruguay han dado un golpe de Estado, se ha conformado un cogobierno cívico-militar que finalmente va a tomar las decisiones impopulares que tenían que ser tomadas y que no estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, octubre, febrero, desde marzo la avanzada militar continúa, no termina ahí, ¿no? Sigue la cuestión de la lucha anticorrupción, son cada vez más frecuentes las declaraciones públicas de los militares en contra de los partidos, sobre todo el Partido Colorado y el Partido Nacional. Va a venir la catarata de pedidos de desafuero a legisladores, que se van a plantear como vinculados con la subversión, con la sedición. Va a haber una situación de hostilidad permanente al Parlamento, y sobre todo va a empezar a ver por goteo el ingreso de militares a nuevas áreas del Estado, ¿no? El 31 de marzo de 1973 es una fecha importante, ¿no? Esa madrugada, por séptima vez en 12 meses, la Asamblea General votó una nueva suspensión de garantías individuales hasta el 31 de mayo. Para el gobierno de Bordaberry era fundamental que esto ocurriera, en tanto no se aprobaba, algo que se estaba tratando de que se aprobara, que era la famosa Ley de Consolidación de la Paz, que era una ley que consagraba mucho de lo que estaba en esta legislación de excepción en relación a delitos que pasaban a ser delitos militares, a la cuestión del estado peligroso, a la cuestión de la sospecha aunque no hubiera prueba del delito, a la posibilidad de hacer las detenciones sin prueba. Ahora, entonces, el 31 de mayo es otro mojón bien importante, porque si no, no se entiende, ¿no? Porque ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Bueno, esta prórroga, 31 de marzo, se da hasta el 31 de mayo. En la última semana de mayo va a haber algunos cambios. Va a haber algunos cambios en Bordaberry, y lo que queda de la unión del reeleccionismo, de la Unión Nacional Reeleccionista, que está muy dividida. Además, recordemos que Pacheco marchó para Madrid y da las órdenes contradictorias desde allá, como embajador en Madrid. Van a ocurrir cosas, ¿no? Pasaron cosas, como dice. Entonces, en la última semana de mayo, Unidad y Reforma y sectores del Partido Nacional, que hasta entonces
habían vuelto a sostener al gobierno, le van a sacar el apoyo a Bordaberry. Bordaberry se va a quedar solo con 11 senadores. Y Bordaberry sabe por primera vez en 12 meses que no le van a votar una suspensión, una reedición de la suspensión de garantías. ¿Por qué no lo van a hacer? Bueno, hay varias cuestiones para hablar, ¿no? Pero digamos, los constantes pedidos de desafuero, esta autonomización realmente más importante de lo esperada de las Fuerzas Armadas, la cuestión de la generalización cada vez más brutal de la tortura, ¿no? Además, bueno, torturas no solo a militantes de la izquierda, es decir, ahí hay como una especie de reacción tardía, ¿no? Del elenco político que no va a apoyar. Entonces Bordaberry tiene dos alternativas: o vuelve a implantar medidas prontas de seguridad, ¿no? Y esto es complejo porque había salido muy cascoteado el gobierno de Pacheco con ese uso tan de dudosa legalidad constitucional del uso permanente de las medidas prontas de seguridad, o forma, él dice, un gobierno cívico-militar, ¿no? Esa era la solución preferida por Bordaberry, un gobierno cívico-militar. Vence, 31 de mayo vence, el gobierno por primera vez no tiene las mayorías parlamentarias para su renovación, y lo que hace finalmente es implantar las medidas, vuelve a implantar medidas prontas de seguridad, ¿no? Dice que lo hace porque persiste la acción subversiva del frente de masas, ¿no? Y la necesidad de controlar individuos peligrosos, ¿no? Esto nos lleva a enlazar en este conversatorio todo lo que planteó con mucho detalle y mucha precisión Carlos. Acá nadie está hablando de ninguna guerrilla, o sea, cuando dicen permanece la sedición, dicen, bueno, miren lo que son los actos del Frente Amplio, lo que es los paros y las huelgas constantes de la CNT. O sea, miren lo que fue la votación del Frente Amplio del 71, o sea, la movilización de los gremios de la educación, ¿no? Cuando dice acción subversiva en el frente de masas, no tiene otra lectura, ¿no? Y la Asamblea General no tiene quórum para levantar las medidas, ¿no? Lo cual también es algo que tenemos que combatir desde el punto de vista semántico, ¿no? Hay actores de época, ¿no? De gente contemporáneos, e incluso esto lo recoge a veces la bibliografía, que dice, bueno, hay una ratificación implícita de las medidas porque la Asamblea no tiene quórum. En realidad, no asistir para un legislador es el incumplimiento de una norma, no existe la posibilidad de una ratificación implícita, ¿no? No hacen quórum para no levantarlas, no van y están en doble falta, ¿no? No existe el apoyo tácito, ¿no? Como les decía, para este entonces, además principios de junio, era muy difícil omitir lo que estaba haciendo la prisión arbitraria, masiva, y la tortura, ¿no? Es este momento que, mayo, la muerte por tortura de Óscar Fernández Mendieta en un cuartel en Durazno, Juan Pablo Terra se involucra mucho, denuncia este hecho, y las Fuerzas Armadas lo llaman al orden. O sea, cuando él denuncia que la autopsia revela que murió a golpes, salvajemente torturado, lo llaman al orden públicamente, y el ministro Ravena las ampara. En junio, además, como les decía, son torturados los funcionarios municipales de Paysandú, que habían sido procesados por la investigación por corrupción de esa intendencia. Dejo toda la corrupción de las juntas para Javier. El 26 de junio el Senado logró aprobar una investigación por las denuncias de torturas, y esto también nos tiene que convocar en relación a la fecha. Y además, después de un tiempo de falsa calma, entre mayo y junio, volvió la violencia parapolicial, paramilitar y de las bandas de derecha a los liceos. No me gusta decir bandas de derecha, de los grupos de derecha a los liceos, ¿no? Es un periodo de mucha violencia, en junio está ocurriendo esto. El 25 de junio era clave para los reclamos salariales, ¿no? El gobierno tenía que definir, el gobierno ya había logrado no convocar más a los consejos de salario desde mayo del 68, pero tenía que definir el índice de los aumentos de salario que iba a validar la COPRIN para que empezaran a regir el 1 de julio, ¿no? Y ese 26 de junio, bueno, se da como si fuera una especie de opereta, el golpe más lento, ¿no? Porque si ya todo el mundo se veía venir el golpe antes, bueno, el 26 Bordaberry se va reuniendo con varios, les va diciendo lo que va a ocurrir, e incluso, bueno, intenta retener a Zappelli, que es su vicepresidente, le dice que espera que lo acompañe, que sea el vicepresidente, que sea el presidente del Consejo de Estado que quiere instaurar después del golpe.
y bueno, el 27 finalmente se produce por decreto el autogolpe, ¿no? Tercera fecha, 27 de junio de 1973, autogolpe, el presidente firma la disolución de las cámaras, o sea, ya teníamos anulado el Poder Judicial, pasa a estar, el Poder Ejecutivo era autoritario, pasa a estar anulado el Poder Legislativo, ¿no? Un autogolpe, reproduciendo lo que es una tendencia de larga duración en el siglo XX uruguayo. Los 3 golpes de Estado son autogolpes, esto no pasa en otras partes de América, y allí permanece Bordaberry, que va a empezar a moverse por decreto y a desmantelar, junto a las Fuerzas Armadas, lo que conocen, lo que dicen como los aparatos de la sedición, los aparatos ideológicos de la sedición, que van a ser los partidos, la Universidad de la República, porque bueno, la enseñanza media ya está intervenida con el CONADE, los medios de comunicación y un cuarto que no me acuerdo. Y los sindicatos, por supuesto. Los partidos, los sindicatos, los medios de comunicación y la universidad, ¿no? Entonces también acá tenemos un tema con las fechas, porque en general decimos, bueno, el proceso al golpe y frenamos en el 73, a mí me gustaría dejar propuesto, no lo vamos a resolver, y además estamos investigando para tener digamos, empiria y poder fundamentarlo mejor, pero probablemente para las derechas la fecha no es el 73, es el 74, porque en el 73 hay una convergencia en la alianza golpista, ¿no? En la bibliografía y en los testimonios hay como una especie de esfuerzo por mostrar que bueno, los sectores partidarios le van sacando el apoyo a Bordaberry, los ministros la renuncian. En realidad hay muchos que lo siguen acompañando, ¿no? Todo el echegoyenismo, el herrerismo echegoyenista, y, bueno, y el pachequismo va a acompañar a Bordaberry, va a ser la base del elenco civil, pero además acá lo que tenemos es sectores gremiales patronales, gremiales empresariales, sectores religiosos, movimientos sociales, agrupaciones de extrema derecha, que va a haber una convergencia de todos estos actores políticos y sociales en la solución golpista. Y esta convergencia recién se va a desarticular en el 74, ¿no? Donde va a haber planes encontrados. Acá hay acuerdo en que hay que eliminar a la oposición sindical y sacarse de arriba el Parlamento por la oposición de izquierda y sobre todo del sector mayoritario del Partido Nacional, que es el wilsonismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede llevar adelante los planes que están planteados, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo Económico, que se había ya planteado en el 72, y el plan efectivamente de regeneración nacional. Ahora, ¿cómo va a ser ese futuro? Ahí hay diversidad de opiniones. Para algunos esto es un corte breve que ponga las cosas en orden, que ponga a la izquierda partidaria en orden y que permita aprobar la reglamentación sindical, ¿no? Que es un deseo de larga data. Para otros es el momento de, bueno, de realmente un proyecto más profundo de regeneración societal, en relación a lo que tiene que ver con los jóvenes, con la familia, con la educación, revisar la cuestión de la laicidad. Para otros es el momento de implantar un proyecto más, digamos, un grupo más de élite tecnócrata, de implantar un proyecto más de tipo neoliberal que hubiera sido imposible con las reglas de juego anteriores. Entonces, esto lo dejo planteado como periodización, queda discusión, pero me parece que puede ser convincente, persuasivo y que nos puede llevar además a ubicar la discusión en otros términos. En relación a la categorización, bueno, 2 líneas, así nos quedan unos minutos para hablar. Yo, quienes me conocen saben, capaz que soy un poco pesada, que yo le rehuyo, pero esto no es solo individual, ya con los colegas de Historia del Uruguay 3 lo teníamos como una cuestión más sistemática, le rehuyo la cuestión de golpe cívico-militar y dictadura cívico-militar, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar es una autoimagen, ¿no? Es una etiqueta complaciente para los sectores que dan el golpe. Así decían, conducimos el proceso cívico-militar. Vieron que Bordaberry decía, vamos a formar un gobierno cívico-militar. Todos decían cívico-militar. Yo creo que ahí hay una cuestión semántica. La gente muchas veces cree que cívico está cubriendo al sector civil. Bueno, eso no es correcto. Cívico viene de civismo. Civismo tiene que ver con apego a la institucionalidad. Entonces, estos sectores, que todos se decían demócratas, ¿no? Con distinta concepción de democracia, lo que decían era estar, bueno, apegándose a una institucionalidad democrática que estaba en peligro. Por eso cívico-militar, ¿no?
A mí me parece que por lo menos lo tendríamos que cuestionar, la cuestión del golpe cívico-militar, la dictadura cívico-militar. Si vamos a hablar de la participación civil, bueno, entonces tenemos que decir la dictadura civil-militar. Si vamos a hablar del elenco que conduce el Estado en todas sus áreas y del proceso hacia el golpe, bueno, civil-militar. Hay otras caracterizaciones que, si se quiere, son más analíticas, quizás no hayan tenido tanto asidero en las discusiones ciudadanas, públicas, o son más partidistas, pero que también vale la pena repasar, ¿no? Algunos dicen dictadura fascista, golpe fascista. Bueno, es difícil sostener esa categorización, ¿no? El Partido Comunista la caracterizó así desde 1975, ¿no? Porque, bueno, hablaba de un proceso de fascistización previo al golpe. Las definiciones sobre fascismo son muchas, son variadas, y es distinta la definición liberal que la definición marxista, y que la definición más desde el análisis que pretende hacer una síntesis. Pero lo cierto es que en esta definición de fascismo hay algo para retomar también, porque está aludiendo a la vieja definición de Dimitrov, ¿no? De la dictadura del gran capital, que está respaldada por un aparato terrorista desde el Estado. Como categoría científica es una categoría que tuvo su público cuando empezó el ciclo de golpes de Estado en Brasil en el 64, y es una categoría que efectivamente pone mucho el foco en la cuestión económica, en el papel económico del fascismo, ¿no? En esta idea de que, bueno, el fascismo es un régimen de excepción que busca suspender las garantías democráticas para implantar un sistema que defiende los intereses económicos de la burguesía, ¿no? Así lo dijo el sociólogo y economista Teotonio dos Santos, que fue el que aplicó el término para Brasil. Y bueno, no hay rasgos centrales del fascismo clásico, porque el fascismo clásico es milicia de partido, es movilización callejera, culto a un líder, y eso no está presente en la dictadura brasileña, tampoco lo está en la dictadura uruguaya, tampoco en la dictadura argentina, pero sí son regímenes de excepción que hacen posible o que allanan el camino a una nueva fase de acumulación capitalista, ¿no? Y que sí surgen como respuesta a una percepción de amenaza, muchas veces manipulada, exagerada, de la izquierda. También es cierto que las dictaduras, las del Cono Sur, tuvieron el apoyo de grupos explícitamente neofascistas, pero fueron minoritarios. Si decimos solo gobierno militar, régimen militar, nos queda corto, nos queda la sábana corta, nos falta una pata. O'Donnell hablaba de Estado burocrático autoritario, ¿no? Este Estado que se caracteriza por anular, O'Donnell, el politólogo, Guillermo O'Donnell, el politólogo argentino, por anular los mecanismos político-democráticos con el fin de restablecer un orden social y económico que había sido alterado. ¿Que había sido alterado por qué? Bueno, por una politización, una activación desmedida de los sectores populares, de los sectores trabajadores, pero también una activación que va más a un nivel social, moral, etc. Terrorismo de Estado, ¿no? Si hablamos de terrorismo de Estado, o hablamos de terrorismo de Estado, bueno, estamos haciendo foco solo en la dimensión represiva, ¿no? Dictaduras de la seguridad nacional, bueno, no está mal, ¿no? A mí me gusta ese término porque tiene algo que implica a los civiles y a los militares, porque la doctrina de la seguridad nacional no es estrictamente militar, y porque va de la mano con esto que yo planteaba hoy muy sintético, ¿no? De la necesidad de una nueva forma de seguridad para garantizar el desarrollo. O dictaduras de nuevo tipo, ¿no? Pero nuevo tipo no dice nada. En fin, nos quedan 10 minutos. Lo que quería era simplemente provocar un poco la reflexión en torno a cómo periodizamos, porque bueno, la periodización siempre siempre se puede justificar, en definitiva si la justificamos bien siempre es convincente, pero también nos lleva a iluminar algunos aspectos que a veces quedan soslayados en la narración historiográfica, pero también en la memoria y en el discurso, ¿no? Ahora, bueno, nos tenemos que preparar, estamos ahora en 49 años, pero el año que viene van a ser los 50 años del golpe de Estado, y yo creo que vamos a escuchar de todo, y que vamos a escuchar una serie de disparates y falsedades históricas, quiero pensar que por desconocimiento. Entonces, bueno, tenemos que preparar nuestra argumentación, tenemos que afinar nuestra mirada a todo esto, y por lo tanto tenemos que seguir investigando, porque hay como una falsa idea
de que se sabe mucho y en realidad tenemos unos enormes baches que tenemos que saldar a nivel historiográfico, ¿no? La justicia es fundamental, pero va por otros canales. Vamos, lo que hoy nos convoca es la verdad histórica, digamos. Bueno, muchas gracias. Voy a ver el chat. Gracias, Magdalena. Gracias. ¿Tenés algunas consultas? En realidad, una censura de medios de prensa en dictadura, ¿qué bibliografía podés recomendar para leer al respecto? Pero después hay algunas preguntas más específicas. No sé ahí les estoy leyendo. Sobre censura, recuerden que están los trabajos de Gerardo Albistur, los de él como autor único y después los de su equipo, que ha sistematizado muy bien todo el tema de la censura en los 60 y durante la dictadura. Gerardo Albistur. También está el trabajo más viejo de Marcos Gabay. Sobre si propongo sumar la insubordinación del 72 como paso 1, sí, lo propongo. Bueno, en la era militar, Caetano y Rila afirman que días antes del golpe un grupo de empresarios e inversores extranjeros planteaba un programa mínimo a los altos oficiales castrenses, donde pedían terminar con las huelgas, despolitizar a los obreros y privatizar el sector público. ¿Hay algún trabajo que haya profundizado en ese programa de reacción empresarial? No. ¿Se ha estudiado el papel político de las élites empresariales y económicas de Uruguay y esas exigencias del capital extranjero en el camino a la dictadura? No, me parece que estas preguntas son clave, que retoman algo que quise dejar como problema, porque además, digamos, ya tenemos mojones para rastrearlo, no solo cuando Pacheco determina las medidas prontas de seguridad, que, como bien dijo Carlos, no se sabía muy bien qué pasaba, los consejos de salarios ya habían laudado lo que iban a ser los aumentos, y se esperaba que los validaran para que esos aumentos empezaran a regir el 1 de julio. Pero ¿qué pasa? Cuando se implementó las medidas prontas de seguridad, también se implementó la congelación de precios y salarios, lo cual es un decreto mentiroso, porque los precios sí subieron, lo único que se congeló fue los salarios. Bueno, allí en la prensa ya aparecen una serie de declaraciones en catarata de la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, todas las gremiales, empresariales, patronales, los bancos, aplaudiendo finalmente la iniciativa del presidente Pacheco. Esto ocurre también cuando se crea la COPRIN, a fines del 68. Bueno, expresiones como estas que recogen Caetano y Rila, de las cámaras exigiendo un coto, poner coto a la actividad sindical, gremial, porque la CNT, la fuerza de la CNT es impresionante en este contexto. Son recurrentes y después aparecen en el 75. El Día publicó un comunicado de la Cámara de Comercio saludando en la fecha del golpe, el diario El Día, al presidente Bordaberry, que se había transformado en presidente de facto, dictador, por la paz social, ¿no? Y por lo que había logrado para el país, la paz social, las posibilidades de desarrollo. Hay un comunicado de la Cámara de Industria muy similar. Entonces, bueno, tenemos que reponer, estamos estudiándolo. Yo en lo personal estoy fundamentalmente viendo ese aspecto de la derecha, corriéndonos un poco de la cuestión de si las Fuerzas Armadas y la derecha partidaria, que ojo, no quiero decir que no haya que estudiarla, hay que estudiar mucho mejor todo esto que Carlos fue planteando de las Fuerzas Armadas, los cambios en los mandos, la cuestión de que son heterogéneas, ¿no? Digamos, son todas anticomunistas, todas son de la doctrina de la seguridad nacional, son todos golpistas, pero tienen sus buenas diferencias entre sí y sus buenos problemas. Entonces eso. Bueno, creo que después ya no hay preguntas que agradecen, no, al contrario, les agradezco a ustedes. Y Matías plantea, y al final. Matías Berger acá, muy buena, no sé si querés leerlo, en la era militar Caetano y Rila afirman... Ese lo leí, es el que leí. Contesté, está, perfecto. Está, perfecto. Quería agregar una cosa, Magdalena, sí. Lina, por lo que preguntó Matías, a quien saludo desde acá, que hay, no hay mucho trabajado, pero hay un libro que salió en los 80 de Miguel Carrió, País Vaciado, se llama, que se puede encontrar digital, que denuncia bueno, los acomodos y los malos negocios de la dictadura, y también el coordinado por Juan Pablo Boslasky, en el que Carlos, por ejemplo, tiene un artículo
sobre las empresas se llama El negocio del terrorismo de Estado, que es un modelo que se ha aplicado en Chile, en Argentina, o sea, el mismo título, digamos, y el mismo tipo de investigación, que en Argentina sobre todo y en Chile tiene un desarrollo mucho más grande, pero son los dos que se me ocurre cercanos a lo que Y pregunta sí, yo me Matías. refería más que nada que no hay para primero, no hay para el periodo previo, esta cuestión del papel de las cámaras, porque tenemos, bueno, tenemos digamos, la gente del equipo de historia económica, las investigaciones de Stolovich, ¿no? De los grupos de poder económico, Bértola, también me parece que ahora están resurgiendo esas miradas, ¿no? Los de arriba, en la época, los actores de época hablaban de la rosca, pero no, digamos, primero que son fuentes, y segundo, que no tenemos esta mirada tan sistemática. Recuerden que, como con la periodización, cuando iluminamos, recortamos. Cuando recortamos, le damos importancia. No se le ha dado la importancia suficiente en ninguna, en la producción historiográfica que tenemos hasta ahora. Desde luego que hay menciones de diversa índole. Y esto que menciona Javier, que me parece muy oportuno, es posterior, o sea, es como abonando a la cuestión bueno, quienes se benefician económicamente en las dictaduras, ¿no? Que sin duda tiene que ver con el periodo anterior. Pero bueno, ¿Puedo había, decir alguna cosita por supuesto. para contestar una alusión, como dicen los parlamentarios? El libro que mencionaba Javier El negocio del terrorismo de Estado, que yo hice un articulito sobre las empresas, no quedó bien, a mí no me dejó para nada conforme ese artículo, porque falta, digamos, hay un insumo esencial que es meterse adentro del negocio. Es decir, cómo las empresas hacen el negocio, cómo manejan sus situaciones, cómo se acomodan, es decir, mirar un poco la documentación de la empresa, cosa que nos está absolutamente vedada. Entonces, digamos, lo que a mí me quedó en esa mirada que hice es la actitud siempre ambigua, siempre, digamos, tratando de mantenerse en dos planos de los empresarios. Por un lado, digamos, tratando de presentar su mejor rostro frente a sus propios empleados, en muchos casos, y encontré muchísimo testimonio de gente desde el exilio que se había tenido que ir después de la huelga general y etcétera, diciendo que el patrón lo había ayudado para salir de la ocupación de la fábrica, por ejemplo, cuando estaba buscándolo la policía o cosas por el estilo. Ese es un aspecto, digamos, o que el patrón les mandaba comida para la ocupación, para mantener la ocupación. Eso, digamos, muestra una imagen casi idílica del empresariado uruguayo que no es, digamos, la que uno ve a lo largo de toda la dictadura. Por otro lado, ve cómo surge, digamos, este tipo de declaraciones y de cosas así que se comprometen con la dictadura hasta el momento en que ven que la situación se está poniendo difícil para la dictadura. Entonces sí empiezan a tomar distancia. Entonces, cuando uno empieza a ver todo el paquete, ve que nunca hubo un apoyo abierto, así, en directo, sí, el golpe de Estado, qué bueno, lo apoyamos, etcétera, etcétera, pero tampoco hubo un rechazo. Siempre aprovecharon las medidas que los beneficiaban y se mantenían en silencio con aquellas cosas que les obligaban a adoptar compromisos. Mandaban, el presidente de la Cámara de Industrias manda a todos los integrantes de la Cámara un modelo de carta para que sus obreros envíen al exterior a las organizaciones de derechos humanos diciendo lo bien que viven en Uruguay, lo pacífico que está ahora, lo tranquilo, es decir, operando directamente a favor del gobierno. Pero eso, digamos, cuando empieza a ponerse difícil la situación para la dictadura, año 81, 82, empiezan a tomar distancia y pues están todos sentados en la Concertación Nacional Programática, sin ningún problema, y cuando los obreros, los representantes sindicales en la concertación dice, bueno, que los empresarios reconozcan oficialmente a los sindicatos, la respuesta de los empresarios es, bueno, estamos sentados hablando mano a mano, eso es un reconocimiento, es decir, formalmente siempre evitan comprometerse y siempre se colocan en el lugar que les permite obtener el máximo de ventajas. Hay un presidente de la Cámara de Industria que fue un agente del comercio exterior de la dictadura y terminó siendo embajador en Londres, y hay un presidente de la Cámara de Industrias que fue después ministro del gobierno de la calle y participó en la negociación con Sanguinetti. Es decir, la Cámara de Industria y los empresarios siempre tienen la posibilidad de jugar en las dos canchas a la vez. Eso es la conclusión a la que llegamos. Hay mucho para averiguar, porque evidentemente, digamos, no les salió caro jugar en las dos canchas. ¿Cómo hacen para mantenerse en esa situación
es algo que tendríamos que averiguar más a fondo. Pero es lo que quería decir sobre ese artículo, ya que Javier lo había mencionado. Gracias, perdón la interrupción.